Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, oh soy pastorero a la lucha. Si hay valor y fe. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya aquí desde Argentina. Pilar, Buenos Aires, Argentina, sonando de fondo el himno representativo del Seminario Bíblico de Fe. ¿Escuchamos? Ahí el estribillo, a ver, fuerte. Si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe. Yo soy pastorero la lucha, si hay valor y fe. Muy bien. Aquí comenzando con las clases de Hebreos y Tabernáculo. Sale al revés de ahí, pero ya se va a acomodar, del Seminario Bíblico de Fe. Bienvenidos a todos, los hermanos que nos acompañan. También aquí con esta propuesta del aula virtual que nos ha hecho cambiar muchas cosas, rumbo, la didáctica, poner en acción el ingenio, vamos a decir en marcha, la imaginación, para poder también transmitir y compartir con ustedes la clase de Hebreos y Tabernáculos que nos importa y que nos reúne en esta noche. Bienvenidos a todos los hermanos también que están por la aplicación Serio Walkie Talkie, nuestro hermano Víctor, nuestra hermana Adriana, que recién nos saludábamos antes de salir aquí por el Facebook. Y continuando con la clase de Hebreos, saludando a los alumnos que están entrando, le damos unos minutitos hasta que se conecten. Dios bendiga su vida y quiera el Señor que reciban bien, tengan buena internet. Aquí parece que hoy estamos más estable, que no tengamos corte de internet. Ustedes irán diciendo ahí, comentando si nos estamos viendo bien, escuchando bien, si por ahí se corta un poco, avísenlo, pero ya tenemos a unos cuantos que están entrando allí, nuestros queridos hermanos, alumnos, y también los que pasan a saludarnos, a acompañarnos un rato, como nuestra hermana también de Mar del Plata, que de alguna manera está estudiando Hebreos y Tabernáculo con nosotros a través de los videos y también de la transmisión en vivo, nuestra hermana Lee Rodríguez, ¿sí? Así que gracias a Dios ahí estamos. Bueno, nos faltó nos faltó silenciar ahí vamos a silenciar los grupos porque empiezan a entrar y hacen ruido a la transmisión. Vamos a dejar por aquí, vamos a tener seguramente silenciado. Muy bien, creo que ahí vamos a tener silencio. Perfecto. Algunos alumnos conectándose y otros por medio de la aplicación también de WhatsApp. Así que saludamos. Diego Ojeda, Lauri, parece que está hoy presente sí. En la clase. Sabatini, Cossack. Sí, presente Cossack. Presente, Vero Gil. Sí, Verónica Gil. Su esposo. Y Abelito. Sí. Fuerza, Abelito. Fuerza, Alejandra Benítez, Alejandra Amado, Clarisa. Bien. Saludo para el 9 de julio. Ahí Alejandra Benítez y seguramente ahí preparando el matecito. A ver, preguntarle si está preparando el mate del hermano Salas, el esposo. O la guitarra, hermano Salas ahí. Nos pusimos a cantar una vez al cierre de una de las materias el año pasado con el hermano Ale, el hermano Pedro Salas, el esposo. ¿Cómo era el hermano Ale? Salas, la hermana Alejandra y él es Marcelo. Creo que sí. Creo que sí, hermano Marcelo. Señor me lo bendiga ricamente. Ahí entrando los alumnos. Hoy, Lee Rodríguez, amén, hermano. Dice, muy bien, perfecto. Muy bien, hermana Marta, Graciela, bendiciones. Qué bueno, mi hermana, encontrarnos, estar cerca a través de esta aplicación. Inclusive
con muchos hermanos que insospechablemente pensábamos que íbamos a estar tan cerca y compartiendo la clase, ¿no? Pero bueno, así que hemos aprendido ingeniosamente a comunicarnos. Aquí también los hermanos del sello saludándonos. Javier, gracias. Gracias a este hermano Víctor. Aquí, Víctor, Salas, sí, por la aplicación, me está diciendo Javier Salas. Lo que pasa es que tengo tantos hermanos ahí que está diciendo, ¿cómo era el nombre? El hermano Javier Salas, ¿eh? Saludos a él. Ahí gracias a Víctor por tu informe. Mientras van entrando algunos más, dejamos saludar ya formalmente aquí también, que van a salir por el Facebook, a nuestra hermana Adriana Ciranda, creo que es Jalisco, Guadalajara, de México, y nuestro hermano allí de Casares, provincia de Buenos Aires, también Víctor Loyudice. Adelante, si quieren saludar, hermano, tienen aquí un minutito. Cambio. Fede Pendás también. Ajá. Fede Pendás ya está también ahí. Me encantó ese momento. Saludamos desde Guadalajara, México, a la pastora también Laura, saludando a todos también allí en el Facebook. Y bueno, aquí atentos a la clase. Así que muchísimas gracias, adelante. Muy bien, la hermana Adriana Ciranda ahí saludándonos, Juan Ferreira cumplió años ayer, no le pudimos cantar. Bien, ahí entra Víctor. Buenas noches. Hoy le vamos a cantar, no importa. Aquí de Carlos Casares, Argentina, provincia de Buenos Aires, hermana Adriana. Hoy vamos a tener, creo y por fe, seguramente una clase súper bendecida. Amén. Muchas gracias. Que hoy nos siga hablando como lo ha hecho hasta este tiempo. Saludos a todos mis hermanos, compañeros, y el Señor les siga bendiciendo. Cambio. Muy bien, muy bien. Ahí lo tenemos a Víctor saludando también desde Casares, provincia de Buenos Aires, ahora prácticamente conectado en vivo, Víctor, Inclusive con algunos segundos anticipados al Facebook, porque el Facebook va como 3-4 segundos atrás. Así que bienvenidos, hermanos. Sí, claro que sí, cada vez que miramos la palabra del Señor, la Biblia, en este caso estudiando el libro de Hebreos, sus comparaciones, su manera de llevarnos por medio de la revelación para mostrarnos el mejor pacto en el que estamos, los beneficios de ello y la aplicación de esta misma bendición que tenemos, siempre recomendando no volver atrás, inclusive no volvernos a la apostasía, porque volverse atrás también significa esto después de haber conocido a Jesucristo. En cada uno de sus capítulos nos va alentando, mostrando las maravillas, lo que Cristo conquistó por nosotros para alentarnos a seguir, pero también nos da una seria admonición y recomendación de no quedarnos, no volver atrás y no volver a los tristes y viejos rudimentos o objetos como era del antiguo pacto, ¿no? Objetos como reliquias religiosos que sirvieron para su momento, pero que hoy no tienen validez porque tenemos las realidades de aquellas sombras y figuras y aquellas cosas. Así que es muy importante, muy interesante todo lo que vamos viendo y entendiendo, y nos acercamos a un capítulo tremendo, explosivo, que a veces se lo ha estudiado aisladamente, pero no quiere decir que esté mal, quiere decir que por ahí la comprensión de todo el libro de Hebreos, de todo el tratado epistolar de Hebreos, el capítulo 11, habiendo visto todo lo otro, tiene una relevancia muy importante cuando nos va a hablar de la fe, ¿no? De la fe, de que nosotros debemos retener la fe y que la única manera de que el justo vivirá es por medio de la fe. ¿Por qué? Porque no es el justo que ha hecho justicia por sí mismo. Está hablando del justo justificado. El justo como el que ha recibido justicia por haber oído y haberle creído a Dios más allá de sus circunstancias. Eso es muy importante. Cuando vimos todos los beneficios, la bendición que tenemos, ahí entendemos también las serias admoniciones de no volvernos atrás. Pero antes de continuar con lo que tenemos hoy, tenemos unos lindos saludos, Laura, y tenemos cumpleaños que ayer nos olvidamos, no nos dio tiempo, ¿verdad? Ah, sí, ayer cumplió el hermano Ferreira. Juan Ferreira, doblemente, ¿viste? Juan Manuel Ferreira. Ahí está, Juan Manuel Ferreira, sí. Que iba a ponerse Juan Chuferri, pero luego se arrepintió, para no confundirnos. Para no confundir. Y también ayer cumplió ¿Abraham Moretti? También cumplió. ¿Y está libre? ¿Está acá? Ahora todavía no lo veo. Bien, bien. Pero bueno, ya Lo vamos a saludar y le vamos a cantar,
Corrijo, dice, por apurarme salió mal. Estoy con mi machete y lápiz en mano, dice Liz Ferreira. Sí, tenemos que hacer traducción para el extranjero aquí, Liz, ¿eh? Porque machete es un papelito, una esquelita que tenemos los argentinos donde tomamos nota rápidamente de algunas cositas, ¿no? Y luego lo guardamos y cuando nos queremos acordar eso lo sacamos de dentro de la Biblia o de algún libro, de la carpeta, y lo miramos y ahí nos acordamos rápidamente de esas anotaciones rápidas a las cuales llamamos machete. Porque en otro lado decir, ¿qué tiene la hermana que agarró el machete? En vez de agarrar la espada de doble filo. Digo porque este programa es cuasi internacional, Laura, ¿verdad? Sí, señor, es internacional. Es internacional, me dice Laura. Sí, ya tenés una... Me lo confirma. Una Sí. alumna en México y otra en España, ya es Sí, internacional. y tengo 2 en México, a veces más. Pero nuestro querido hermano Joel, al Sí. cual le aprovechamos mandarle saludos, si después va a ver este audio, o nos está mirando por ahí por internet, si tiene su celular, ver esta transmisión por Facebook, un amado querido hermano del sello, un siervo del Señor, un hombre dedicado a las cosas del Señor, con una, a ver cómo diríamos, una obra tan linda que Dios hizo en su vida. Estaba enfermito estos días, es un hombre mayor, y él siempre acompañándonos, haciendo las grabaciones, trabajando en la obra del Señor, en todo lo que Dios le ha dado. Así que le mando un abrazo, oramos por él, me acuerdo en mis oraciones por él, sé que el Señor lo guarda, lo bendice, y que también va a estar con nosotros en cualquier momento, él siempre está desde el otro lado de México. Acapulco. No, acá, cerca de Acapulco, no es Acapulco, es Coatzacoalcos, Veracruz, Coatzacoalcos. Bastante difícil de pronunciar. Cuando pasaron los años aprendí a pronunciarlo. Coatzacoalcos, Veracruz. Bien, buenísimo entonces. Ahí me escribe alguien aquí en el sello. Víctor Juan dice. Ferreira. Y hoy 12 años de casado con mi esposa Viviana Núñez. ¡Feliz aniversario! Bien, Juan ¿quién? Ferreira. Sí, también. Hoy 12 años de casado. 12 años de casado, señor, todavía le falta como 3 años. Le faltan como 15 Como 3 años para que empiecen a preguntar uno de los dos. ¿Falta mucho? ¿Hay que llegar a algún lado? Pero falta todavía, ¿verdad? Qué bueno, se sumó al sello, parece, nuestro querido hermano Mauro Cuello. Así que le damos la bienvenida, va a estar escuchando en vivo y directo. Aquí lo tengo y ya lo hago usuario de confianza a Maurito. Ahí ya está. Ya puede pisar, hablar, etcétera, Mauro. Lo hicimos usuario de confianza. Bienvenidos a todos los que están allí. Ya 14 alumnos tenemos y algunos que nos acompañan, ¿sí? Sí. Está el pastor Nieto. El pastor Nieto que siempre pasa a saludarlos. Sí, acá hay otro internacional. ¿Quién? Luis, de España. Luis, Oscar. querido Oscar Luis, no sé si Luis Oscar o Luis Carluis, libre del yo. Sí, ese mismo. Algún día tenemos que salir en un vivo con Oscar. También está Ezequiel Sí. Lescano, Continuamos. Ajá. que está también acompañando hoy. Y bueno, los demás son todos alumnos. Bien, todos alumnos que nos están acompañando. Qué lindo, en esta noche de día martes, donde continuamos con Hebreos y Tabernáculos. Siempre hacemos un pequeño resumen. Ayer estuvimos viendo desde el capítulo 8 y el 9, quedándonos ya entrando en el 10, para entender algunas cosas. Y el capítulo 8, como el 10 vuelve el 9 y el 10 vuelven a hablarnos de cuando ya nos habló del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Aarón. En el 8 nos vuelve a decir, en el 8 nos dice algo que en el 10 lo vuelve a decir, que es aquella mención del nuevo pacto en el libro del profeta Jeremías, creo que capítulo 31. En aquellos días dice el Señor, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y ayer hablamos de en qué consistía este nuevo pacto, las ventajas que tenía el nuevo pacto. Y entramos al capítulo 9, que fue muy interesante ayer ver. Y hoy estamos entrando como una bisagra en el libro, porque vamos a empezar a ver lo que es un poco los deberes cristianos en esta nueva vida práctica, vamos a llamarla así. Aunque algunas Biblias ponen deberes cristianos, pero más que deberes cristianos es la vida práctica de los hijos de Dios ahora que están en Cristo, ¿no? ¿En qué consta su vida práctica, su vida espiritual y cuáles son las cosas que ellos deben tener tan presente? Así que el capítulo 9 hizo mención de cómo era la ordenanza del antiguo culto, cómo había ocurrido,
para entonces mostrarnos la superioridad del pacto en el que estamos. Primero nos mostró cómo funcionaba aquel sistema y que si todavía hubiera estado en pie ese tabernáculo, bueno, todavía entonces no se hubiera obrado nuestra redención total en Cristo. No hubieran sido perdonados nuestros pecados, porque aquel pacto, si bien tenía ordenanzas de culto que son muy simbólicos y maravillosos, estaban mostrando a Jesucristo y lo que Él venía a hacer por nosotros. Así que si eso hubiera estado todavía, bueno, todavía tendríamos necesidad de cubrir nuestros pecados. Así que fue muy importante ayer ver el capítulo 9, los contrastes entre un sacerdocio y el otro, el que ofrecía allí el sumo sacerdote Aarón y Cristo. Todo ese contraste vimos ayer, cómo va apuntando todo lo que ocurría con Cristo. ¿Qué más? Que la operación del perdón de los pecados de los antiguos recién se concretó cuando Cristo murió por ellos. Por ellos esperaron en el antiguo pacto, practicando aquello en esperanza hasta que viniera Jesucristo. Eso era tan interesante y nos introdujo a la sangre preciosa de Cristo. Aquí si el libro se volvió fuertemente hablando del tema de la sangre, ¿no? La importancia de la sangre de Cristo en el pacto, que no solamente era la muerte de Jesucristo, sino su sangre expiatoria. Sangre que no cayó solo en el propiciatorio terrenal, aquel de oro, donde estaban los querubines de gloria, sino que fue llevada allí personalmente por Él al trono mismo de Dios, en un tabernáculo hecho de manos humanas, como el precioso tabernáculo terrenal, sino al propio tabernáculo de Dios allí, delante de la misma presencia de Dios, una vez y para siempre. Y esto el énfasis que viene haciendo ya el autor aquí, que esto como fue una vez y para siempre, también nuestros pecados, ¿cómo fueron perdonados, Laura? Una vez y para siempre. Y para siempre. Y hace una comparación el capítulo 9 también, así como el hombre vive una sola vez y luego el juicio, así también Cristo una sola vez ofreció sacrificio, murió una sola vez por nuestros pecados, se levantó una sola vez y no necesita hacerlo más, e hizo un sacrificio e inauguró este pacto que es permanente y que no necesita ser retocado, recambiado o practicarlo todos los años como si tuviera que morir otra vez. Muy importante todo eso. ¿Qué les parece a ustedes como alumnos? ¿En qué corregiría, llamémosle, no solo a los hebreos que tenían que corregir aquello que había sido todo un ritual hasta que viniera el tiempo de reformar o el tiempo de rectificar, dice otra versión? ¿Por qué? Porque ellos venían practicando esto, pero llegaba el momento que tenía que llegarle a realidad, porque si no esto se volvía un desgaste. Y hoy vamos a ver qué ocurría, por qué era imposible que ese pacto perfeccionara a alguien, por qué Dios se hastía en algún momento. Vamos a ver aquí en el capítulo, dice: sacrificio y holocausto no quisiste, no te agradaron. Entonces dije yo, voy yo, Señor, y me preparaste cuerpo para que vaya. Esos misterios escritos en el Salmo y en los Salmos está hablando de Jesucristo. Recuerde que Él mismo lo dijo, resucitado, hablando con aquellos que iban al camino de Emaús, al final creo que el capítulo 24 de Lucas, donde el Señor les dice, tardos de corazón, tardos para oír, para entender. ¿Qué les pasó que no se dieron cuenta? Todas las escrituras hablaban de mí, del sacrificio, de la muerte y resurrección. Y dice que mostrándole por la ley, los profetas y los salmos, le habló en todas las escrituras donde hablaba de él. Precisamente este trozo del Salmo, varios trozos de Salmo, tomados acá por el autor de Hebreos, así sin decir dónde están, porque recuerde que el libro de Hebreos es el hablar de Dios directo. Todo lo que él habló en su palabra, lo toma y lo habla aquí en el libro de Hebreos, sin decir, está allá en el Salmo acá, como hacen otras escrituras, ¿no? Como Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, o como cita Pablo allí, sino aquí directamente, porque allí dice, y aquí dice, y en otra parte dice, está el hablar de Dios explicando dónde estaba escrito, cómo iba a ocurrir el plan, y por qué el desgaste de hoy vamos a hablar de eso,
el desgaste del pacto anterior, aunque era sombra, tenía detalles rigurosos que no se podían cambiar porque estaban hablando de Cristo. Nadie podía improvisar en el tabernáculo, nadie podía poner su propia idea, tenía que ajustarse a todo el modelo que Dios le había dado a Moisés. ¿Por qué tenía que ajustarse tan estricto? Porque estaba simbolizando cada elemento, cada cosa, cada ceremonia, cada objeto, todo estaba simbolizando perfectamente la vida de Cristo, la vida de la iglesia, sacrificio, muerte, resurrección, expiación, perfiles del Mesías, del Maestro, como rey, como siervo, como hombre perfecto, como venido del cielo. Todo tan perfecto que tenía que obedecerse, pero llegada la realidad y empezándose a cumplir la realidad por el sacrificio del Mesías, entonces todo eso ya llegó a su fin. Pero había una cuestión que tiene que ver con cómo nos afecta a nosotros aquel pacto en comparación de este pacto. O solamente hemos cambiado de religión. Porque algunos dicen, bueno, cambiamos de religión, aquel era para israelitas y judíos y ahora nosotros somos una nueva religión. No tiene que ver con eso. Todo aquello tuvo que ver mucho con nosotros. No estaríamos aquí, no hubiera llegado este momento si no hubiera estado aquel antigua dispensación, aquel antiguo pacto que nos traía y nos llevaba a Jesucristo nuestro Señor. No estaríamos aquí. Tuvo que venir. Por eso por ahí el apóstol Pablo es uno de los que dice, por ahí en Romanos, dice, bueno, tenemos cosas que agradecerle. Estoy parafraseando, ¿no? Tenemos cosas que agradecerle a este pueblo donde venía Pablo, al pueblo de Israel, a los judíos, porque ¿qué vino de ellos? De ellas son los pactos, los oráculos, de Dios, que más la palabra, la ley nos llegó de ellos. Muchas cosas que van a ser, como decía Pablo, son irrevocables, ese llamamiento irrevocable, esos dones, esas dádivas, esos regalos que Dios le dio a ellos es irrevocable, eso va a ser histórico siempre. Nunca se les va a quitar ese privilegio que son y tuvieron y lo vamos a recordar por siempre. Pero ¿cuál era la ventaja del nuevo pacto? No es un cambio solo en la religión, en el ritual, no. En el otro pacto había una parte deficiente y enganchamos desde el capítulo 8 al capítulo 9 y vamos a ver que no podía borrar de la conciencia las obras muertas. No podía quitarlas. Hacía lavamientos exteriores, hacía santificación del vientre, una mejora hasta en el aspecto físico de la persona, un montón de cosas, y cubría los pecados que tenían que ver con la parte espiritual, de conciencia, moral, todo ello, pero el pueblo no podía adquirir el carácter de Dios verdaderamente. Por supuesto que procuraba la obediencia, por eso muchos de ellos tuvieron que esperar en fe, creyéndole a Dios, porque no era el elemento de la fe, no podían en aquel momento ser declarados como justos. Dios los iba a considerar justos a todos los que creyeran en lo que Él dijo y se afianzaran en una redención donde Dios está proveyendo justicia y no el hombre ofreciéndole a Dios justicia. Eso es lo interesante de este tema. Entonces ellos tuvieron que creer, y ese creerle a Dios, esa confianza en lo que Dios dictaminó, habló, no que ellos no tuvieron errores, no que ellos no se equivocaron, sí tuvieron errores y se equivocaron, muchas veces hasta el hombre más santo de Dios, llamémosle a Abraham, llamémosle a Moisés, un hombre paciente, santo, tuvieron sus errores, sus impulsos, porque todavía ese carácter de Dios, aunque a Moisés se le impregnó la gloria de Dios de tal manera que brillaba su rostro aquel día que bajó del monte y no podían verlo y tuvo que estar con un velo cubierto, a pesar de eso, todavía el carácter de Dios no había podido impregnarlo desde su espíritu, saturarlo, para que realmente llegase a ser totalmente una nueva criatura. Pero tuvo que confiar en todo, tuvo que obedecer a Dios y alcanzaron un gran y buen testimonio por eso. Entonces la ley no podía darte eso, te marcaba los parámetros como un termómetro, marca si tienes fiebre, cuando tienes gripa, pero no tiene el remedio, el termómetro, ¿verdad? No tiene ahí el elemento, el remedio curativo. No tiene lo que hoy llamamos en medicina, ¿cómo es que tomamos cuando estamos engripados y todo eso? Antibiótico. No lo tiene. Solamente mide la temperatura. Entonces no podía terminar restaurar y sanando. Por eso tenía que llegar el momento de restaurar las cosas, o mejor dicho, aquí la palabra, llegó la hora de la reforma o de la rectificación, en aras
y en vista a la reforma, porque la reforma en vista a la restauración. ¿Cuál restauración? A la restauración total de todas las cosas. Por eso va a decir que el Señor murió, y miramos un texto en otro capítulo donde decía que murió por todas las cosas. Otros manuscritos, la mayoría del manuscrito que nosotros tenemos, el cual se llama, vamos a decir, la más cantidad abundante de escritos mayoritarios, ya me voy a acordar el nombre, texto mayoritario, pero tiene un nombre, el texto Receptus. Ese texto mayormente dice que murió por todos, pero los manuscritos más anteriores, más antiguos, casi sinaítico y vaticanos, que es lo que dice, murió por todo, o menos el Vaticano, el sinaítico y el alejandrino, dicen que murió por todas las cosas. Tremendo. Y ahí uno dice, ¿cómo? No por todo, por todas las cosas. Por todas las cosas, para que todos, juntamente nosotros, sean restauradas en la idea primaria original que Dios tenía antes, inclusive, que el hombre pecase. El plan de Dios, que lo sabe todo, no era solamente una criatura a imagen y semejanza, sino llegar a que a nosotros seamos conformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Eso es restaurar, es llevarnos a la idea que tenía desde el antes, que todo fuese, aunque para Dios ya está como todo hecho. Difícil para nosotros, seres finitos, temporales, para entender la eternidad de Dios. Ahí me entiende Luis, el hermano Oscar, como yo le digo, de España, que el Dios está habitando, el tiempo no lo limita. Él dice que está en lo que llamamos con el hermano Luis, esclavo, el no tiempo. En ese no tiempo que él ya dictaminó todas las cosas, no lo afecta esto. Él tiene todo lo que era en el antes, actualmente, porque él va a eso. A ver si de alguna manera usted quiere entenderme. Dios progresa, cuando nosotros estamos viendo su obra, progresa siempre hacia su propósito eterno, el cual lo hizo y lo preparó todo en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el plan? Ahí vamos viendo cómo se va ampliando. Entonces, llegó un momento en que tenían que reformarse estas cosas, rectificarse, para que diera lugar al proceso de restauración, hasta restauración de todas las cosas cual Dios las planeó. Por eso cuando habla del mundo, y aquí vamos a encontrar esta misma palabra aplicada tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 11, vamos a encontrar que el mundo aquí, cada vez que uno de ustedes lo busca en el griego, que es el idioma en que se escribió, o el más original allegado posible, va a encontrar que aparece la palabra cosmos, no aparece la palabra tierra o sistema, aparece la palabra cosmos, que significa un orden establecido que Dios, porque la palabra cosmos aquí es contraria a caos. Caos es una palabra contraria, ¿no? Sería todo un caos. Pero cuando Dios habla del mundo en cuanto al plan que Él tiene, habla del cosmos. Todo lo organizado y planeado Dios, que lo tiene en el antes, lo tiene desde el antes, nos garantiza el hoy y por supuesto está asegurado totalmente el futuro eterno. Eso es lo que debemos comprender, por eso va progresando esto para hablarnos de las preciosas y grandes promesas que nosotros tenemos, donde Dios en este nuevo pacto nos hace parte de Él, porque es la única manera con este nuevo pacto de transmitirnos realmente el carácter de Jesucristo y llegar a, como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es la única manera en que el hombre ahora participa, teniendo la ley en su mente, en su vida, escrita, el epígrafo en la mente y en el corazón. Por ahora el hombre puede empezar a sentir lo que es la voluntad de Dios, no como una molestia y una exigencia, sino como un deleite, y se cumple lo que dice allí el salmista: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Cuál es el Salmo 42? A ver si me ayuda. Si es el Salmo 42, por allí donde dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Parece que lo está diciendo el salmista David, lo está diciendo proféticamente. Si no es el 40, es el 42. Laurita ahí la tengo en los controles, observando a pantalla gigante si está saliendo bien, si no se detiene. Todo va bien, Laurita, ¿no? Por ahora sí. Por ahora va bien. Quiero saludar a algunos antes de continuar, porque ya ahora vamos a hacer la lectura. ¿Se acuerdan? Hago una introducción a rasgos generales. Hacemos la lectura a veces de la Biblia textualmente para ver detalles muy interesantes que tenemos en la misma escritura.
para nuestra comprensión, y luego vamos a la carpeta para confirmar que estamos viendo justo los pasos que se nos está explicando, ¿eh? Así que vamos con ese tipo de línea, vamos llevando esto adelante. Ahí me escribió el hermano Luis. Para mí iba a ser Oscar, Oscar de Cristo, Luis de Cristo, Luis de España. Luis es de, a ver si es de Toledo, Madrid, Luisito. Mi hermano Oscar, ¿usted es de Madrid o de Toledo? Yo sé que por ahí andaba, ¿Cómo están por ahí los hermanos? ¿Cómo está su familia? Amado hermano, sabemos que ha pasado realmente un turbión terrible por allí, por vuestra patria y ciudad también. Y bueno, orando siempre por los amados hermanos, ¿no? Que sea lo que ocurra con ellos, nunca van a dejar de ser de Cristo y están en las manos de aquel que no se le escapa nada, Así que los bendecimos. Ahí hay algo que me escribía, bien. Daniel también, nuestro hermano Daniel, Sergio Daniel AB, también está. Igual, dice, me anda mal de internet, dice Clarisa. Yo lo veo y escucho bien, dice. Ahí está. Porque, hola pastor. No se ha cortado, dice, le dice el hermano Luis, Alejandra. Se corta a mí, dice la hermana Alejandra Amado. Ahora hermana Alejandra Carrica, perdón. Ahí está. Le dice el hermano Luis de España. El último versículo del capítulo 9 me encanta, dice. Y aparece por segunda vez sin tener relación con el pecado. Y aparecerá por segunda vez sin tener relación con el pecado. ¿Cómo me gustaría tenerlo ahí en vivo en el sello al hermano Oscar? Me parece que para el próximo le voy a invitar, hermano Oscar, que entre al sello y le voy a dar la dirección de un canal, porque a veces transmitimos en la congregación y otras veces lo hacemos por un canal privado nuestro de la congregación nuestra, por el hecho de no molestar a la programación de los hermanos, ya que este programa es largo, lleva mucho tiempo la explicación y hacemos pocos cortes, y sabemos que en la congregación los hermanos necesitan cada 7 minutos un corte para poder dialogar y conversar el tema, ¿no? Así que lo vamos a invitar la próxima. Muy bien. Es verdad, hermano, el final de esa... Allí me dice, Víctor Loyú dice, la hermana Adriana me dice, ya no busca cumplir la ley, sino gozarse en la voluntad de Dios. ¿Encontraste el texto, Laura? Salmo 48. Salmo 48, que dice, lo vamos a leer. Tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Reina Valera 1960. Qué hermoso. Ahí, Reina Valera es tan preciosa y poética. Qué linda, intocable ese texto. Y versión textual debe andar por ahí, debe andar por allí también en su gramática. A ver, la versión textual, que es un poquito más dura, dice en el mismo texto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley la llevo en mi corazón. Me gusta ahí Reina Valera, ¿cómo dice? Tu ley está en medio de mi corazón. Claro, y aquí dice, y tu ley la llevo en mi corazón. Claro, pero la idea del hebreo es como en el centro. Corazón es como el centro del mismo ser, como la entraña. Dice, he anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. Pero qué hermosos. Y el mismo Salmo 40 en el 7 dice, y dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién puede tener ese amor, esa decisión ahí en ese salmo? Indudablemente, hermanos. Kadosh, como dice, Kadosh israelita dice. Sí, en el rollo de la Torá, de la ley, está escrito referente a mí. Bien. El 8, hacer tu voluntad, oh mi Elohim, es mi alegría. Tu Torá está en lo más profundo de mi corazón. Ah, qué linda la versión ahí. Tu Torá, tu ley sería, ¿no? Tu ley, tu mandamiento está en lo más profundo de mi corazón. Ah, qué hermoso. Ese es Cristo. Ahí sabe el hermano. Sí, sabe el hermano Luis, libre del yo. Sabe que ese es Cristo. Por eso cuando nosotros empezamos a amar, a desear, a desear hacer la voluntad de Dios y ya deja de ser una molestia, una exigencia, empieza a ser un placer, es porque Cristo está morando en nosotros. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de nuestro Señor,
que nos ha sido dado para tener comunión con el Padre y con el Hijo, indudablemente nos da el sentir del Señor. Por eso que cuando el creyente, aquí también va a hablar de admonición, ¿no? Vamos a decir la exhortación. Cuando el creyente peca, tiene un abogado, tiene la sangre de Cristo efectiva para la vida diaria. Pero esto es algo tan importante que nos muestra que cuando le ocurren esas cuestiones al creyente, no siente alegría, siente tristeza, siente quebranto, se contrista y busca el arrepentimiento. Por eso cuando nos va a hablar aquí de apostasía, habla de que comienza con un desliz, como que nos pasamos de largo del centro y terminamos deslizándonos y terminamos allí negando todo, negando al Espíritu Santo, negando a Dios como nuestro Señor, pisoteando la sangre del pacto, y no queriéndonos arrepentir y amando deliberadamente el mundo y el pecado, revolcando. Entonces eso directamente no es el sentir de Dios y allí es el peligro. Pero sin embargo, el creyente tiene para hacer efectiva diariamente la obra de Cristo en él. Porque como tiene el sentir de Dios en su corazón, cuando por el acto de la carne y la falla de la debilidad humana comete un error, se enoja, siente a veces un sentimientos que no son buenos, inmediatamente esa ley que está grabada en su mente, en su corazón, le indica que eso no es agradable a Dios. Y eso lo lleva a la confesión, al arrepentimiento y a hacer efectiva diariamente la obra de Jesucristo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en el nuevo pacto. Sus ventajas, nuevo pacto y sus ventajas. Voy a leer un poco la nota que tenemos aquí. Me dice Luis. ¿Y está leyendo algunos mensajes ahorita? Sí. Está siguiendo. Bueno. Laura es mi apuntadora detrás de cámara. Los días de estudios bíblicos. Dice el hermano Luis de España: su amor, su gozo y paz son naturaleza. Participamos de todo de Dios en Cristo. Qué lindo, hermoso, hermano Luis. Claro que sí, hermano Luis. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Allí estamos firmes. Fernandito Flores también entrando. Sí, lo vamos a hacer. También. El hermano Liceo de allí de Santiago del Estero, provincia hermosa de Santiago también. Su amor, su gozo y su paz, su naturaleza, participamos de todo de Dios en Cristo. Claro, esa es la cuestión. A ver, esa es la ventaja del nuevo pacto, para que el capítulo 9 nos venía mostrando, y ya entramos al 10, porque si no entendemos eso, parecía, un cambio de ley, un cambio de ritual, un cambio de religión. No, porque ya sabemos que todo eso tuvo un sentido simbólico, un sentido alegórico, un sentido hasta que llegara el cumplimiento total de algo que es permanente. Aquello que se iba a mudar, Pablo lo explica también, por eso solemos decir que Hebreos podía llegar a ser Pablo y su equipo, el apóstol Pablo y otros más, porque ese mismo tema desarrolla el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, más o menos del verso 7, 8 en adelante, donde dice que en el antiguo pacto, como es que dice, en el ministerio de muerte y condenación, así le llama, alguno dice que muerte y condenación eran los rollos al lado del arca, y no los 10 mandamientos, pero en ese mismo contexto, Pablo dice escritos en piedra, y lo que estaba escrito en piedra no eran los rollos, hermano, lo que estaba escrito en piedra eran el mandamiento dado en Sinaí, que primero fue escrito por el dedo de Dios y los segundos fueron grabados por Moisés por orden de Dios. Allí es la ley, el fundamento de esa ley del pacto, donde vemos 10 mandamientos, ¿no? O contamos 10 mandamientos y todas las otras ordenanzas. Pero eso estaba escrito en piedra. Dice que ese era el ministerio de muerte y condenación, le llama así él. ¿Por qué? Porque la ley hace eso, al que peca lo sanciona. Era de muerte porque la ley mata, la letra mataba. Esas ordenanzas, si no las cumplías, morías. Para vivir tenías que cumplirla todo. Como fallabas en una, es como fallar en la ley civil. Si fallas en una, no se te perdona por las buenas que hiciste. Se te culpa por la última falla a la ley. Por lo tanto, en ese pacto de muerte y condenación, y dice, en cambio, este es el pacto, este es el ministerio del espíritu y de vida.
En aquel estaban las leyes escritas en las tablas de piedra, como indicando dureza, ¿no? Las piedras, no dentro de las personas. Pero ahora las escribe en la tabla del corazón, en la mente y el corazón de los creyentes. Y los escribe definitivamente, porque ayer notaba una perla que compartí, que aparece la palabra epígrafo, que es que el epígrafo es que definitivamente, últimamente ya la escribió ahí, no dice grafo. Interesante. Así que ahí vemos el ministerio, la comparación del ministerio de muerte y condenación y de vida. Y cuando sigue avanzando en 2 de Corintios 3, 8 en adelante, el apóstol dice que en aquel ministerio, la gloria que Moisés tenía era majestuosa, maravillosa. Se tuvo que poner un velo por algunos días, aunque era una gloria perecedera. ¿Indicado por qué la gloria perecedera? Porque pasados los días, Moisés, la luz que brillaba, que tuvo que ponerse como un velo, se fue apagando, apagando y apagando. Como indicando que eso era un tiempo, era una gloria temporal, perecedera, hasta la definitiva. Y en la definitiva, que es el ministerio del Espíritu, ahí está lo precioso, el Espíritu con mayúscula, el ministerio de la vida y del Espíritu, no de muerte y condenación. En contraste, en ese nosotros ya miramos cara a cara. O sea, como mirando cara a cara, francamente, mirando el invisible, aunque no le veamos así con los ojos naturales, pero por los ojos de la fe, ya estamos con una franqueza con Dios. ¿Por qué hay una franqueza? Porque hay un trato no de siervo, de esclavo al amo. Hay un trato de hijo con su padre, por el hijo, por aquel hijo. Por el espíritu del hijo que se nos dio, hay un trato de hijo a un padre. ¿Y cómo trata de un hijo a un padre? No es como un esclavo. Habla con franqueza, habla con sinceridad. Y en la oración se presenta tal cual es el hijo, porque tiene confianza y porque tiene acceso. Tiene ahora acceso, habla con confianza, y vamos a parafrasear a Pablo. Y mientras va reflejando esa gloria de Dios por la relación que está teniendo, está siendo él transformado de gloria en gloria por el mismo Espíritu del Señor. Así termina ese capítulo por allí, de 2 de Corintios capítulo 3. Va ocurriendo un reflejo de tal manera que cuanto más reflejamos, reflejar es como un espejo. Es esa imagen que se refleja y se muestra a otros. Pero mientras ocurre ese reflejo, también estamos siendo transformados de gloria en gloria. Eso también lo plantea el libro de Hebreos en un avance. Hermanos, avancemos de gloria en gloria. Vayamos adelante, no nos quedemos, porque ahora se nos ha abierto ampliamente ese acceso que antes estaba denegado, estaba cerrado. Antes el otro sacrificio no permitía. Cuando vimos el capítulo 9, nos muestra los lugares y nos va a mostrar que el acceso lo tenía solo el sumo sacerdote, solo una vez al año, y lo vamos a describir cuando empecemos el lunes y martes que viene, no de la semana que viene, sino dentro de 15 días. Vamos a entrar a ver condiciones en el tabernáculo, y cuando veamos la ropa sacerdotal en un vuelo de pájaro rápido, porque es precioso cada detalle de la ropa de los sacerdotes, pero le puedo prometer y asegurar que detalle por detalle es precioso. Vamos a observar que él entraba a esa ceremonia con ciertas cosas y ciertas ropas, no sin sangre, una vez al año nada más, él solo, indicando esto, que todavía eso estaba denegado, el acceso no estaba abierto, apenas si él podía entrar con un montón de situaciones rituales y purificaciones físicas y diría también de su conciencia y de su intelecto. Pero ahora todo ha cambiado porque es permanente. Esto es permanente. Ahí parece que el hermano Luis nos escribe también de allí de España. ¿Ve qué dice? Ah, sí. Ahí nos escribe Luis. Gracias, hermano Luis, por participar. Un apasionado del nuevo pacto. El hermano Luis de España. Para mí es Oscar, conocido por Oscar. Sí, Oscar dice, porque la ley, entre paréntesis, pacto 2, del espíritu de vida, ahí está, es unido, ¿ves? Lo pone entre paréntesis. Cristo Jesús nos libra de la ley, pacto 1, del pecado, que viejo hombre o el yo, y de la muerte, separación de Dios.
Gracias, hermano Oscar, usted siempre ahí, más claro y explícito en ese texto ahí con los paréntesis, no podría estar, ¿verdad, Laura? Exacto. Más explícito no podía estar. Gracias, hermano Oscar, muy, muy hermoso. Claro, el pacto 2 es gracia. Es permanente, la gloria es permanente, el Espíritu Santo es permanente. Ah, qué maravilloso. Así que así cerrábamos un poco un preámbulo para entender todo, juntar, porque a veces vamos leyendo por parte, luego necesitamos de alguna manera redondear todo esto para que veamos a dónde está apuntando el autor. El autor. Entonces, ahí cerrando lo que era ayer la página 23, que el Señor entró a un santuario celestial, el cielo, y ahí está diciéndole a sus lectores hebreos puedan comprender sin dificultad lo que significa la entrada de Cristo al cielo y lo que por ella se ha obtenido. La expresión, las cosas, del versículo 23, el argumento de este versículo es que si el sumo sacerdote necesitaba entrar con la sangre de sacrificios en el lugar santísimo, Cristo que iba a entrar en un mejor santuario, el cielo, necesitaba también un mejor sacrificio. La expresión mejores significa eso, ¿verdad? Un mejor sacrificio, y habíamos quedado entonces en Cristo, que mostraba que hacía el sacrificio, presentaba allí delante del Padre y volvía por nosotros, porque Él se despojó de toda su gloria como hacía el sumo sacerdote al entrar y manejar todo ese sacrificio. Estaba vestido de blanco, lino puro, pero luego se volvía a vestir de esa ropa majestuosa y se manifestaba al pueblo otra vez, como indicando que Jesucristo estamos esperando que se manifieste ahora como nuestro gran sumo sacerdote, como nuestro rey. No se olviden que Él es rey y sumo sacerdote según la orden o el orden de Melquisedec. Bien, ¿cuál es la diferencia que vimos? Ahí hicimos hoy un repaso rápido entre la página 24 y 25, la importancia de los sacrificios de la ley la impotencia de los sacrificios de la ley para quitar el pecado. No podía. Tal impotencia se supone manifestado porque si esos sacrificios eran sombras o símbolos, el sacrificio verdadero, siempre una sombra o un símbolo, cuando dice sombras, utiliza la palabra esquía como proyección, impronta. Pero está muy buena la idea sombra, porque una sombra está proyectando algo de una realidad, pero no es la realidad en sí misma, como ustedes verán. Está proyectando una realidad, aunque no es la realidad en sí misma. Venida a la realidad, la sombra solo fue una proyección. Por lo tanto, la sombra estuvo representando algo, no fue la realidad. Venida a la realidad, la sombra no tiene totalmente el mismo sentido y la misma importancia. Perfecto. Por la multitud de los mismos, que indicaba que era inferior ese ritual y que no cumplía perfectamente todo, porque había que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Eso indicaba que no era permanente, necesitaba ir siendo sostenido año tras año y durante el año con un montón de otro tipo de ofrendas. ¿Qué más? La eficacia del sacrificio de Cristo, ahí está. Ayer dimos un repaso antes de terminar rápidamente y vimos un sacrificio consciente y voluntario. Qué hermoso. Ahí está. Y también propone el autor allí el Salmo 40, justo 7 y 8. Y pone que esas son las palabras de Jesucristo. Qué hermosa. Aquí que está haciendo el libro de Hebreos. Sencillamente nos está revelando que esas palabras correspondían a un diálogo celestial, que ya estaba preparado. Qué hermoso. Ahí está corriendo el velo y nos está dejando ver los planes de Dios que ya estaban anunciados. A eso se le llama revelación. Óigame, ahora lo tenemos acá plasmado en la palabra, pero quizás muchos de ustedes no hayan visto que este diálogo estaba tantos años antes y que ahora nos muestra que ese diálogo es precisamente la expresión del mismo Cristo, la expresión de la misma palabra que luego vino a manifestarse a nosotros. Mire, qué interesante. Gracias. Doy un cambio aquí por si hay alguna pregunta, alguna opinión a los hermanos del sello. A ver que están aquí en el canal. Adelante por si alguien quiere opinar. Y voy cerrando por aquí. Laura, ¿tiene algo para leerme? ¿Puede ser? Ahí saluda
hermano Servín. Servín, Sí. el hermano Servín, de Modesto, California. Ajá. Muy bien, tenemos otro extranjero, otro mexicano viviendo en Estados Unidos. Y el hermano también Rubén Andrade desde Mar del Plata. De Mar del Plata, Rubén, que Está ya es- refrescando la memoria. sí, porque es un alumno ya aprobado, que ha graduado, nada más que está otra vez refrescando la memoria y siempre al ver la escritura uno, hermano, vuelve a tomar cosas hermosas, perlas, a guardar tesoros antiguos y nuevos. Muy bien, doy paso aquí en el ensayo un ratito, Laura, a ver, mientras los hermanos, algunos si tienen opinión, pueden darla. Ajá. Muy bien, están mucha gente mandando mensajes también por allí, por el grupo. Pastor Sergio, quería compartirle y hacerle una pregunta, por supuesto. Respecto al poder que tenía la ley, que tenían los sacrificios en el antiguo pacto, venía a mi mente, primer punto, me costaba comprender cómo operaba, en qué magnitud se trataba aquel pacto, ¿no? esa leche sacrificial. Ajá. En el transcurso de esta materia, y escuchando y pudiendo ver en la escritura a dónde operaba, que no era la parte interior del globo, que más bien exterior, en la cáscara del hombre, por así decirlo. Y hace unos instantes en esta introducción compartía Sergio que aquel creyente que pecaba y ofrecía sacrificio por su pecado, y la sangre de aquel animal inocente era derramada por sus pecados, pude comprender y entender recién hace unos instantes Qué bueno. de manera completa cómo Ajá. era ese asunto de la expiación de los pecados por medio de la ley. Me traía a la mente el Señor hace unos instantes, y en esto quería preguntarte: ¿es posible que aquel pasaje en el Nuevo Testamento, ahí en Juan 8, el de la mujer adúltera, cuando le presentaron los fariseos a esta mujer, haciendo regir la ley, por supuesto, porque era una mujer que había infringido la ley, y se le presentan a Jesús para tentarle, después de esa pequeña charla cortita y concisa, los fariseos, dice la palabra, que acusados por su conciencia, y ahí me acabó esa acusados por su conciencia, claro, ellos exteriormente se consideran aptos para hacer regir la ley, pero internamente la conciencia los acusaba de que aún permanecía el pecado en su vida. Impresionante. Qué importante y qué interesante todo esto, porque Bien, podemos entender entonces que la sangre de Cristo es la que es capaz de transformar una vida y hacer una nueva criatura. Así es. No así la sangre de los animalitos en el antiguo pacto. No sé si me explicó, Pastor Sergio. Este pasaje y esa actitud de los fariseos al ser confrontados y la conciencia los acusaba, ¿puede tener relevancia en el aspecto de la ley mediante esos sacrificios que lo interno no lo podían limpiar? ¿Hay una evidencia de que es así? Hermano Víctor, perfectamente. Tienes que tomar nota inmediatamente. Y no sé, los que escucharon aquí, si escucharon, manden un like. Escucharon al hermano Víctor, que mientras estamos viendo esta materia, él pudo encontrar algunas respuestas. Creo que hay una que está apasionada por pulsar aquí el sello, que es la hermana Adriana, que la hermana Adriana ha estado como una semana con el tema de la mujer adúltera ahí en el libro de San Juan, y viendo de distintos aspectos y preguntándome también a mí, en esa semana acerca de la mujer adúltera, de las leyes, si ellos tenían autoridad de matarla o no, lo que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Y usted apuntó muy bien, hermano Víctor. Viendo este libro nos acabamos de ver que no podía quitar el pecado y la culpa, no podía limpiar la obra muerta, quedaban residuales, quedaban cubiertas y el hombre no era libre, por eso su conciencia estaba manchada, aunque eran ejecutores, tú lo dijiste muy bien, personas que conocían la ley y hacia afuera tenían un cumplimiento de ordenanza, lavamientos, bautismos, ceremonias, ¿qué más diríamos? Se abstenían de alimentos, ordenanzas de días, de Shabbat,
un montón de cosas que hacían, sin embargo eso no había podido quitar el pecado de su conciencia, no lo había podido limpiar. Es una evidencia absoluta y clara. Muy bien, hermano, muy bien. Hermano Víctor, toma anotación de eso y la dejo a la hermana Adriana porque seguramente debe estar ya por pulsar, porque es un tema que le interesa. Adelante, hermana Adriana, desde Jalisco, México. Cambio. La hermana Adriana es apasionada de este punto, de este tema. Me gustaría que... Gracias, pastor. Sí, ¿sabe qué veía, pastor? Que, por ejemplo, usted señalaba, ¿cierto? Es muy señalado y que eran sombras, eran todas las cosas que se necesitaban para poder, por más que hacían sacrificios y sean sacrificios, bueno, no podían satisfacer, ¿no? las peticiones de Dios, que era la santidad. Así es. Entonces, no podían. Me llamó la atención hace ratito que usted leyó Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿sí? Así es. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Pudo él, con lo perfecto y su sangre preciosa, que ayer mencionó usted, sí. muchas veces, su sangre preciosa. Amén. Porque yo puedo ir a la muerte, ¿cierto? Yo puedo dar mi vida por algún hermano, pero mi sangre no completa lo que Dios establecía, ¿sí? No completa lo que Dios establecía por perfecto. Entonces, por eso es su sangre, que es sin pecado, se hizo pecado por nosotros, pero era sin pecado, entonces completó, pudo dar el 100 que necesitaba Dios. Entonces, él entró no solamente no en un santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa Amén. Es la gracia del Señor que proveyó en esa santidad de Él, que jamás nadie podía haber llegado hasta su presencia. Y es de ahí de donde partimos para ahora, ¿cierto, pastor? Para ahora poderle servir a un Dios vivo. Amén. Siendo vivos nosotros en Él. ¿Cierto? Perfectamente. Gracias. Perfectamente, hermana Adriana, sí, correcto, gracias por su comentario. Yo sabía que este tema era también un tema muy, muy importante. Dice, muy interesante, también dice Mauro, ahí le escribe a Víctor, ¿no? Víctor, ahí pone unas palmitas de aplauso. Nos está también compartiendo, mirando el programa, el hermano Héctor Vital, ¿verdad? Sí, de la Capilla del Señor. Infaltable. Y David Sánchez también. Y también David Sánchez de San Pedro. Hace mucho que no lo veo a David Sánchez, ¿eh? Sí. Él abría la Biblia, tenía una frase muy famosa, que yo en el seminario siempre le sacaba la misma frase. La Biblia lo dice, la Biblia habla sola, y le abría así el texto y se lo hacía leer a alguien, ¿eh? Que Dios lo bendiga a David Sánchez, ¿eh? Si nos está viendo ahí, por ahí pasó nada más revisando el celular y figura que está mirando un ratito. Acá el hermano Juan Ferreira dice, sí. Fueron llamados, hablando de los fariseos, ¿no? Sí. Sepulcros blanqueados, también notando el contenido del interior. Claro. Bien, afuera muy pintado, pero por dentro su conciencia no. Por eso dice que el tema de la mujer adúltera muestra que dice que el texto dice que de los mayores hasta los menores fueron tirando las piedras y se fueron yendo. Porque los que más conciencia tenían de sus errores y pecados y que no podían tirar la piedra eran los mayores. Y los jóvenes que habían ido entusiasmados, pero también entraron en su conciencia que no podían ejecutar esa ley porque ellos mismos no habían podido librarse del pecado y de sus intenciones y, como diríamos, concupiscencias que produce el pecado. Bueno, interesante. Por eso, qué bueno, qué tema tan lindo, tan interesante. Aquí, continuando. No sé si Maurito quiera hablar. Le dejo ahí un minuto a Mauro, también de Casares. Y si no, continuamos aquí ya. Y terminando la página 25, ¿cuál es la bendición entonces ahora de la sangre de Cristo y de este nuevo pacto? En el efecto hacia nosotros. ¿Cuál es el efecto? La garantía, los beneficios a nosotros. No un cambio de rituales, sino un beneficio real. Ya no tiene que ver con
rituales, simbología, reliquias. No tiene que ver con eso. A ver si Mauro quiere opinar, te damos un minutito, hermano Mauro. Adelante, cambio. Aquí tengo un compañero yo ya en la mesa, aquí acompañándome. Buenas noches, buenos para todos, bendiciones. Sí, muy interesante lo que compartía Víctor. Acusados por la conciencia, ninguno pudo apedrear a la mujer. Y también nos hace tomar conciencia que si bien hoy el Señor ha quitado el pecado de nuestra vida, tampoco somos para arrojar esa piedra. Si no, nos pondríamos ahí, y Jesús mismo dijo, ni yo te condeno, el único que podía condenar a esa mujer era él. Y dijo, vete y no peques más. Jesús no lo hizo, cuanto más nosotros, ¿no? Por más que nuestro pecado haya sido quitado, no somos quien para condenar o juzgar a alguien y ponernos en el lugar que le corresponde solo al Señor. Cambio. Así es, correcto, muy correcto. Correctísimo, mi hermano Mauro, claro que sí. Además, no debemos olvidarnos nunca de dónde nos sacó, como decía Pedro en su segunda carta, que no tengamos la vista corta olvidando la purificación de nuestros antiguos pecados, sino que sepamos tener también compasión, piedad de los demás, porque también nosotros salimos de la misma condición. Impresionante, muy impresionante. ¿Cómo termina entonces esto? Es este sacrificio consciente voluntario. Él dijo, yo iré, Padre. El libro habla de mí, consciente voluntario. Por eso el Señor aquí en la tierra, ya habitando en un cuerpo de carne humano como el nuestro, Él decía, a mí nadie me quita mi vida, sino yo la doy voluntariamente. Y doy mi vida para que tengan vida. Doy mi vida, tzuché, que es vida anímica, vida del cuerpo, para que tengan zoe, vida sin límite, vida eterna, cuando en el texto menciona 2 veces la palabra vida. Mire, el lugar del sacrificio de Cristo, quita lo primero para establecer lo último. Óigame, quita lo primero, no es que bueno, hay que complementar los 2 pactos, seguir practicando un poco de aquellas ceremonias que anuncian cosas y con Cristo ahora presente. No, aunque muchos dicen, bueno, pero los apóstoles eran judíos, eran hebreos, siguieron practicando, pero nunca las impusieron. Lean alguna de sus cartas, se imponen. Al contrario, en el concilio primero que tiene en Jerusalén, el primer concilio apostólico, que fueron de los apóstoles del Señor Jesucristo, capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, llegan a una conclusión de no imponerle cosas de judíos y de su práctica patriótica a los gentiles, solamente abstenerse de fornicación, de idolatría, de ahogado, de sangre, bueno, son 4 cosas creo, si no me equivoco. No imponerle otras tradiciones, otras cosas, no lo ponen como ordenanza. Y Pablo, el perito arquitecto de la doctrina, nunca menciona alguna práctica. ¿Por qué? Porque cumplido esto, ¿qué ocurrió? Quitado lo primero, se establece esto último. Esto último es mayor, es más importante, porque aquí sí puede limpiar la conciencia. Aquí Dios sí le da carácter de su Hijo, aunque sea progresivo. Algunos dicen que es una santidad progresiva, otros lo ven a la inversa, dice que Cristo se está completando en nosotros. Ambas son verdades espirituales, las sensaciones pueden ser diferentes. La sensación desde el punto de vista humano es, estoy a Cristo, estoy siendo conformado a su imagen, estoy avanzando en el carácter de Cristo, pero la vista de Dios puede ser distinta desde allá para acá, de que Cristo está siendo completado en nosotros. La cosa es que esa, como diríamos, suministración del Espíritu es una realidad en la vida de todos los creyentes. Muy interesante. La eficacia de este sacrificio, terminando en la página 25, 1, o punto A, hermana Adriana, si quiere anotar ahí en su anotador, la eficacia de este sacrificio, que lo tenemos en el versículo 10 al 14, las frases sobresalientes que nos hablan de esta eficacia son las siguientes. A, somos santificados. B, una vez y para siempre. C, un solo sacrificio, no muchos. D, se ha sentado, dando a entender que terminó su obra. Terminando esta obra, se ha sentado. Terminó la obra, no hay otra. Cuando dice que se ha sentado, ocurre esto. Punto E, hizo perfectos para siempre. Perfectos para siempre, acabados, terminados para siempre. Versículo 14. Una justificación es perfecta, terminada, acabada. Entonces los efectos de su sacrificio, versículos 15 y 18. El escritor vuelve a citar las palabras de Jeremías.
Vuelve otra vez, fíjese. A ver, el versículo dijimos 15 al 18. Vuelve con esas palabras. Yo lo tengo aquí. Así, Hebreos 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, mire, el Espíritu Santo está diciendo que habló a través de Jeremías. Este es el pacto que haré. ¿Se acuerdan que el 8:10 también menciona el mismo? Bueno, vuelve a rectificar aquí las garantías, las bendiciones de este pacto, lo cual leímos pocos textos hoy. Ahora agarre su Biblia, lea capítulo 10. Vamos a leer, por ejemplo, desde el versículo 9 en adelante. Y diciendo luego, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Eso estaba en el Salmo. Quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Interesante, hecho una vez y para siempre. Así termina el texto del capítulo, del versículo 9 y 10. Y todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Una tiene que hacerlo día tras día, eso habla de debilidad, de repetirlos porque no terminan quitando y no pueden quitarlo. ¿Qué más decía el 12? En cambio, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Ese se ha sentado es que cuando ya ahí terminó. Uno se sienta después de una obra terminada, acabada. ¿Sí? Ahí estamos. Mire, se sentó para siempre a la diestra. No sé si todas las versiones dicen así. Laura dice, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. Y que entonces no hay casualidad que Apocalipsis aparezca con una frase en la adoración celestial, allí que ya no está, donde están ya los redimidos, los ángeles cantando, donde ya los 24 ancianos, donde está todo ahí ya terminada esa parte, la adoración celestial al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la gloria, la honra y el honor por un tiempo hasta que termine una parte. No. La gloria, la honra y el honor, y esto es eterno, para siempre, por los siglos de los siglos, para siempre. Interesante notar esto, para algunos creyentes o cristianos, y hago comillas, las dos comillas, que dicen que es temporal ese reinado de Jesucristo y que es nada más hasta que se pongan todos los enemigos bajo el estrado de sus pies y luego la figura desaparece y vuelve a la posición de arcángel. No sé de dónde lo sacaron, me gustaría el texto, pero bueno, algunos llegan a decir eso. Pero aquí se sentó a la diestra. Laura, a ver si dice lo mismo, versión Reina Valera. Si se sentó, el versículo del capítulo 10, quiero el final del versículo 12. Interesante, usted también búsquelo allá en su casa. Si tiene varias versiones, NTV, NBI, varias Biblias modernas, yo tengo aquí la versión del griego. Se ha sentado a la diestra de Dios. Sí. Dice Reina Valera. Y no dice para siempre. No. A ver. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está, ¿ven? Yo quería ver, sin cortar aquí, por favor, porque no quiero cortar la transmisión de sellos tocando aquí. Mire, estamos en el capítulo entonces 10, 12. Mire. Quiero que observemos este punto que es tan relevante. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, catsido, sentar, poner, detener, se ha sentado Kadosh dice igual. A la diestra, ojo derecho, diestra, mano derecha, diestra, y muchas palabras más aquí. Teos, de el Señor Dios. Claro, la palabra para siempre está ubicada, ¿ve? Ha ofrecido una vez y para siempre, quien uno, y voy a buscar una versión interesante que es la versión Biblia Textual, tercera edición,
que me suele gustar muchísimo para estos casos. Bien, el capítulo en el TV dice, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ajá. Por habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Mira textual. Esta dice, la de Jerusalén. La de Jerusalén, interesante, a ver. Dice, él por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre. Eso dice La Jerusalén. Jerusalén 1998, amado hermano. Esa junto con Biblia textual, la tercera edición, son una de las Biblias más ajustadas en el lenguaje griego o hebreo, en la traducción. Se llama texto crítico, algunos dicen baja crítica, no, texto crítico. Y es interesante que el cambio de la palabra siempre, cómo aparece allí. Por eso me parecía que la versión que recobra la idea del griego tenía la palabra sentado. Y a veces allí hay un comentario, dice, los pecados se ha sentado para siempre. Entonces, ya les digo, a perpetuidad aparece. Así también en el versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Dice que la misma idea la está llevando adelante el autor. Él para siempre purificó su pecado, para siempre lo hizo y para siempre se sentó. Interesante, porque coincide perfectamente con lo que vemos allí en la adoración celestial en Apocalipsis. Me pareció muy bueno. A ver si Dios habla hoy, advierte también ese para siempre. Dice, porque Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó, hay una comilla ahí, a la derecha de Dios se ve que hay una referencia a ese para siempre, porque limpió los pecados para siempre, la obra Él hizo para siempre y se sienta para siempre a la majestad de Dios. Interesante, muy interesante mirarlo en este texto. Me gustó esta exégesis bíblica que nos viene bien porque va a denotar que el pecado fue eliminado para siempre y que su autoridad se sentó allí y que coincide con la adoración celestial. Bien, aquí escriben algunos hermanos, dice Víctor, habiendo ofrecido pecados se ha sentado para siempre. ¡Qué bueno! En el 10 dice. Sí. Sacrificio una sola vez y muy bien, hermano. Reina Valera 1865. Óigame, la más viejita, la Reina Valera más viejita tiene el texto más correcto. Anótelo, apúntelo. Víctor, por favor, te pido que remarques ahí. Porque habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está sentado para siempre a la diestra de Dios. Reina Valera 1865, mucho más vieja que la nuestra. Mauro dice que la 1909, que ya sería la antigua Reina Valera, que la 1909 un poco antes que la 1960, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Bueno, ahí ya cambió el siempre, ¿no? El para siempre. Pero es importante ver y entender que sí, los pecados para siempre, venció para siempre, se sentó a la majestad para siempre. Gracias, hermano, por su aporte ahí desde el sello, escribiendo los hermanos. Cerramos, Laura, hora del partido. A ver. 9:14. Vamos bien, tenemos unos 15 minutitos más. Miren, así que somos santificados una vez para siempre, un solo sacrificio que se ha sentado, que indica que su obra terminó, hizo perfecto para siempre, una justificación perfecta. Y los efectos de la cruz, ahí las palabras de Jeremías diciendo que donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. A la luz de esto, ¿qué lugar tiene el llamado sacrificio que a veces los cristianos llevan adelante en la economía del cristianismo cuando quieren repetir todos los domingos un sacrificio y que dicen que tomando la comunión de la cena o el pan y el vino todos los domingos mantienen una especie de limpieza de pecados semanales, como simbolizando que Cristo se hace presente en esa ceremonia como muriendo otra vez por sus pecados semanalmente. No tiene sentido. Es conmemorar el día que se entregó por nosotros, su sangre, en nuestra Pascua con gozo, la conquista sobre el pecado y sobre la muerte. Tiene muchos símbolos preciosos. Anunciamos su muerte hasta que Él venga, pero Él no vuelve a morir. Lo hizo una vez y para siempre. Tengamos en cuenta esto porque no tiene razón una práctica que vuelva a ser
a Cristo, morir todos los sábados, los domingos o como fuera. Interesante. Les dije al principio que este libro de Hebreos realmente nos corta las mangas a todos, nos afeita el bigote, nos lava la cabeza y nos pone crema de enjuague, etcétera, etcétera. Va quitando lo que no sirve y nos va poniendo en una verdad correcta, bíblica, espiritual, real, experimental. ¿Bien? De experiencia, quiero decir, ¿no? De nuestra experiencia con Dios. Parte práctica. Parte práctica que empieza a tener también el capítulo 10. De aquí, del 10-19, vamos a llamarle una práctica, pero que procede de una vida y del fluir de Dios. No una práctica pretenciosa desde el punto de vista religioso. No. Sino una práctica que procede de una vida que ha recibido la naturaleza de Dios, el beneficio del nuevo pacto, y ahora solo tiene que moverse en esa esfera. Tenemos algo que nos escribió lindo ahí nuestra querida hermana Lauri, ¿no? Hijo Dios. A la derecha de Dios, dice la hermana. Ella tiene, claro, la Dios ha hablado y dice, luego se sentó a la derecha de Dios. Luis Morales me está saludando, sí, querido amigo. Sibulovsky también. Sibulovsky también, el pastor de allá de Paraná. Qué bendición tenerlo a Dieguito. Dieguito, con él nos hablamos casi semanalmente de la palabra. De Mendoza. De Mendoza, de Palmira. Palmira, Dieguito Morales. Un gusto tenerte, Diego. Gracias, hermano, por estar y compartir siempre. ¿Quién más me decías? Roberto Chevini, Jorge. Jorge, el pastor, ¿está? Bueno, bienvenido al aula virtual, pastor. Rubén Serrano. Sí, es alumno. Sí. Bueno, y Sibulovsky, que hoy no lo había visto yo acá. Bien, el pastor Sibulovsky, así. Muy bien. Amén. Decía la hermana Marta Cosás también ahí, a la derecha de Dios. Y Lee Rodríguez decía, yo tengo, claro, Dios habla hoy, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así perdonó nuestros pecados, y luego se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Está bien. Y hay que notar que la idea del griego que continúa el autor tanto en el 12 como en el 14, hablo de los versículos, tiene la idea de para siempre, porque viene con esa idea. Nótese que viene con la idea para siempre, una vez y para siempre, una vez y para siempre, ahí, y que se sienta como algo terminado. Vamos a la parte práctica, introducción a esta, ya terminando el capítulo 10. Es importante porque fíjense cómo va a terminar el capítulo 10. Más allá de todo lo que podamos hacer, termina con algo que le agrada al Señor, que tiene que ser la fe, alguna herencia que tenemos. La fe, que es lo que nos mantiene, nos sostiene. Para el pueblo hebreo, la fe era muy importante porque ellos la ley la tenían. La palabra y otras cosas la tenían, pero para que les aproveche, tenía que ir acompañada con fe, porque le dice que a aquellos no les aprovechó la palabra porque no fue acompañada con fe, o no se acompañaron con los que tenían fe, parece la idea, ¿no? Que en este caso le está mencionando el caso de Caleb y de Josué, ¿no? No se hicieron compañeros de los que tenían fe, pero también significaría no fue acompañada esa palabra con fe. Por eso el capítulo 10 va a terminar allí con un tema muy lindo, un tema muy lindo. Fíjense, en el final ya introduce un tema de que es de la Biblia, con el tema de la fe en el capítulo 38. El 36 dice, porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, hay que ver ahí, remarque, ¿qué es la voluntad de Dios que tenían que hacer ellos? Habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué era la voluntad de Dios para ellos? ¿Se acuerda que el Señor le dijeron, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y él dijo, bueno, la voluntad de Dios es que creáis en aquel que envió. Lo primero que hay que hacer, la primera obra, es creer en aquel que envió. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, eso también hay que remarcar para verlo, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Interesante, y ahí se introduce un punto muy hermoso en el final del capítulo 10, más dicen algunos que en algunos manuscritos, y que la idea del griego era que el texto más o menos sonaba así, mas mi justo vivirá por fe,
y si retrocediere, no agradará mi alma, o no me complaceré en él, decía Dios. Como dijo por Cristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que para agradarle al Señor, primero hay que vivir por la fe, porque eso es vivir como justo en la fe, y no retroceder. ¿Ven? Retroceder está ahí en oposición al terrible tema de la apostasía y de tomar livianamente lo que Dios hizo por nosotros, que lo tiene el capítulo 10. ¿Cuál es la parte práctica aquí? Aunque no es una práctica de la que tenemos acostumbrado que nos digan los libros, ¿no? ¿Cuáles? Los privilegios, deberes en la vida cristiana, está a partir del capítulo 10. Ahí leemos la nota, página 26, del capítulo 10, 19 al 25. ¿Qué tenemos? Privilegios que tenemos aquí en la vida cristiana práctica ahora, en la vida de Dios que se nos ha dado. Libre acceso a la presencia de Dios. Lo dice el 20, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, mire, teniendo libre confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, óigame eso, libre confianza para entrar al lugar santísimo, increíble, maravilloso, era algo impensado en otras épocas. Que dice, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Su carne, ahí fue como el velo que se rasgó para darnos entrada. ¿Y qué nos va a decir? Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué hay que hacer? Acercando. Mire, lo único que podemos hacer, si alguna obra, porque va a ser otro de qué tengo que hacer para agradar a Dios, no dice, acercándonos al lugar santísimo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mire, todo lo que tenemos que hacer es eso nada más, mantener, avanzar en lo que se nos ha dado y se nos ha abierto. Lo voy a leer en esta versión, porque me interesaría ver ahí algunos puntitos. En la versión que se parece a Reina Valera, que esa es la versión textual. Dice así, el 10, 19, 20 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos abrió nuevo y vivo a través del velo que es por su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote de la casa de Dios, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena, ahí aparece la palabra fe, y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ¿se acuerda? Ahora fueron purificados por la sangre, y lavados los cuerpos con agua limpia. Creo que está usando allí una simbología aplicable, una limpia internamente, ¿no? Tiene que ver con la vida, la conciencia en el espíritu, que es purificados los corazones, habla de una vida interior. Lavados los cuerpos, parece que está hablando de la palabra que puede lavar nuestra vida diaria de tal manera que afuera también expresemos cosas hermosas como resultado de Dios. Así que agua aquí no habla. ¿Pero por qué usa este lenguaje? Porque los oyentes, los receptores de este mensaje, entienden perfectamente este tema de los lavamientos, purificaciones, eso, entienden muy perfectamente, aunque ahora les está dando una aplicación real. Ya no se trata de purificar de otra manera, porque de otra manera las conciencias no eran purificadas, sus corazones, si no es por el verdadero sacrificio de la sangre de Cristo. Pero ahora ellos entienden aquella tipología aplicada a una realidad. Y aquí les habla de la palabra. Recuerde que también el sacerdote se lavaban en la fuente de bronce que había sido construida por medio de que las mujeres regalaron, donaron sus espejos. Me acuerdo, los espejos de ese entonces eran de bronce, amados hermanos. Los espejos no eran tan nítidos como los que tenemos hoy, era un bronce lustrado de tal manera que se veía bastante bien, no tan nítido como hoy, pero se veía. Allí las mujeres se miraban en esos espejos, seguramente de las egipcias, lujosos y caros, y se miraban y se arreglaban, y ellas ese día donaron
todos esos espejos, como, a ver, como un símbolo para la mujer, muy importante esto, no tanto para los hombres, como un símbolo que renunciaban a su propia coquetería, a su propio ego, a eso de mirarse y verse linda, renunciaron para que se pudiera hacer un elemento allí en el tabernáculo. ¿Qué se hizo con eso? Los hebreos le llaman el mar de bronce, le llaman, ¿no? La fuente de bronce, el mar de bronce. No sé qué tamaño, lo dice la Biblia, tenía, y tenía el agua. Imagínense también con ese bronce espejado en el agua. Cuando te ibas a lavar también te veías y te miraba. Parece que esa figura también utiliza Santiago, ¿no? De mirarnos por la palabra, la perfecta ley del Señor, y arreglarnos y acordarnos como estábamos por medio de esa palabra. Interesante figura allí, lavado vuestros cuerpos en esa fuente de bronce. ¿Qué simbolismo tiene para nosotros hoy? La palabra de Dios, ese lavamiento diario que necesitamos. Ya aquí esta purificación no está hablando solo de los cuerpos humanos, está hablando de la vida que tenemos aquí en la tierra. Tiene que ser una vida que exprese la pureza, y eso lo logra la palabra de Dios. Primero se quitó todo, se limpió la conciencia, se purificó el corazón, pero ahora también la palabra está limpiando para que se vea afuera realmente la manifestación del Señor. Interesante, por eso el autor está aplicando esto. Así que mire las obras. Si vamos al caso, hablaba con un joven el otro día, ya cerrando esta primera parte. Ahí vuelvo, hago un corte para no sean tan largos los audios. Hablaba con un joven de la palabra del Señor, siempre estamos hablando con alguien de la palabra del Señor, y él me comentaba de Jacob, ¿no? De una predicación muy linda de un pastor sobre la vida de Jacob, y decía que Jacob esa noche, ese amanecer, o esa noche hacia el amanecer, luchó con ese varón, luchó por una bendición de tal manera, y el varón con él, y como este pastor predicador aplicaba que la lucha del creyente, cuánto debemos luchar por cambiar nuestra condición, por obtener la victoria, por obtener, por cambiar, porque nuestra vida es así agradable y deje de ser así una vida natural, como le pasó a Jacob, ¿no? Y cuánto vamos a resistir, aunque nos quede una herida, un dolor, una señal, una cojera, nos quede como resultado de esa lucha. Y yo analizaba instantáneamente y digo, en realidad es la lucha por rendirse. La lucha que tanto nos cuesta no es una lucha, es la lucha por rendirnos. Es la lucha por rendirse. Y aquí esta verdad es práctica. La práctica de los cristianos es, si tengo libre acceso a la presencia de Dios, por favor, tengo que acceder, tengo que rendirme, tengo que aprovechar esta bendición. Tengo un sumo sacerdote, y este sumo sacerdote ahora, entonces, que está sobre la casa de Dios, me está invitando libremente a tener acceso a la plena comunión que Dios. ¿Qué más? Lleguémonos a Él, lleguémonos, o sea, tengamos esa comunión, entremos. A ellos se les dice así, porque ellos, lo contrario era quedarse, lo contrario era volverse, pero se les está invitando, entren, accedan. Se les mostró las figuras, los lugares del tabernáculo, el primer santuario, el segundo, para mostrarles que ahora ellos tienen acceso, que no se queden y que avancen. Bien, ¿qué más que había que hacer? Mire, ¿qué tiene que ver? Lleguémonos, es un privilegio que no debemos despreciar, pero es nuestra responsabilidad llegarnos. ¿Cómo? Veamos, con corazón verdadero, sin hipocresía. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Acercarse a ese trono de gracia, para tener comunión plena con Dios, con un corazón como verdadero, sin hipocresía, porque lo puede hacer ahora, en plena certidumbre de fe. Esto es lo que le agrada a Dios. A ver, certidumbre, tener por cierto, con una certeza en su fe. Ya no existen ni tienen valor los objetos sagrados aquí del tabernáculo, la adoración en el nuevo pacto es la fe. La fe. Puede ver San Juan 4, 23 al 24, donde la samaritana le dice, ahora viene una época, dice el Señor, una época, y ahora es, en que ya no, los verdaderos adoradores no adorarán aquí, allá o acullá, y por medio de algún objeto, en algún lugar o en algún santuario, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ahí está, ¿ves?
¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el elemento aquí? Es la fe. Por eso ya está preparándonos para el capítulo 11. Purificados en la seguridad de que si hemos creído en Cristo, hemos sido purificados. ¿Ven? Deber para con nosotros mismos. ¿Cuál es el deber para nosotros mismos? ¿No? El deber del creyente es ser fiel, permanecer firme a pesar de todas las dificultades, y esto para su propio bien. La base de nuestra fidelidad es Dios. Dios es fiel el que prometió. La fidelidad de Dios compromete también la nuestra. Él es fiel. Nosotros estamos también capacitados para serle fiel. Hemos sido puestos en el terreno de la obediencia. Bien. Deber para con los hermanos. Tenemos una deuda constante con los hermanos. El amor. Siempre. Y tenemos varios textos ahí. Deberes para con la congregación. Urgencia de tal fidelidad y tan... Dice el texto 25. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy nosotros nos preguntamos, ¿cuánto más nos urge a nosotros ser fieles, estar fieles ahora, con fe en el Señor, después de 19 siglos o 20 siglos, cuando las profecías están cumplidas y la venida de Cristo está tan cerca? También a nosotros, como a esos hebreos nos habla, de mantenernos ahora fiel, en tanto que ahora los días se acercan, los días del encuentro con el Señor. Y dejamos aquí en la página 27 al comienzo, porque viene una terrible y fuerte admonición sobre el tema de la apostasía, como en casi todo el libro de Hebreos, luego de mostrarnos panoramas, las oportunidades, lo bello que es tener comunión con el Señor, viene también una fuerte admonición. ¿Por qué? Porque si tenemos muchas ventajas en este nuevo pacto, también la responsabilidad mayor y también, ¿cómo diríamos?, la disciplina del Señor sería mayor si despreciamos esto tan grande que tenemos. Bien, saluditos finales, estamos cerrando esta primera parte y nos queda un pedacito para la segunda. Ahí doy el cambio en los del sello, si quieren saludar, y ya estamos, Laura, si alguien más escribió, si no, estamos cerrando nuestra transmisión. Adelante, cambio. Brian Jara se unió. Ajá. Javier Benito. Ajá, Javier Benito. Sí, de acá de Pilar también. Sí. Javier Benito y bueno. Perfecto, mi hermano Sergio. Perfecto, como tú decías, y Hebreos 4:16 también cita y habla de la confianza con la que tenemos que acceder, ¿no?, al trono de gracia. Amén. Y creo que luchamos muchas veces con nosotros mismos porque nos cuesta poder entender, creo que cuesta poder entender que el acceso está abierto, que no tenemos que luchar con nada, pero hemos estado luchando mucho en el mundo y nada de lo que hemos tenido nos han regalado, y hablo en plural por todo, ¿no? Se torna cuesta arriba el Evangelio cuando no se entiende esto, de que ya no tenemos que luchar, que el que pagó el precio fue el Señor Jesús. Jesús dijo, llevar mi yugo que es fácil y que es ligero. Interpreto que el Evangelio es fantástico y lo vivo de manera fantástica. Me gozo mucho del Evangelio de esa. Qué lindo. Pero bueno, creo que he comprendido un aspecto de esto y es que debo cargar con el yugo de Cristo, que es fácil, es ligero. Bien, la obra es de Él, no mía. así es. Y la única función que el creyente tiene, creo que es llevar su palabra y siempre en Él, siendo guiado por Él. Amén. Dejarle a Él lo que nosotros no podemos hacer. Pero bueno, a veces aún cuesta rendir esas áreas que no queremos abandonar, ¿verdad? Y es nuestra voluntad. Es verdad, mi hermano. Bien, qué bueno, hermano Víctor, la lucha por rendirse, la única lucha es rendirse. Decía un hermano una vez, luché tanto y lo que tenía era que rendirme. Pastor, Sí, hermana Adriana. no sé, a lo mejor voy un poquito más para atrás, pero hace rato habló en ese que si Cristo había varias posturas, ¿no? En que si Cristo era formado en nosotros o teníamos esa santidad progresiva. ¿Qué es lo correcto decir, pastor? ¿Qué es lo correcto? ¿O ambas posturas son correctas? ¿Qué es lo correcto decir ahí, pastor? Interesante pregunta, como siempre la hermana Adriana. Como siempre, hermana Adriana, usted es muy aguda en las preguntas. Sí, pero es bueno entenderlo. ¿Por qué planteé las dos posturas? Porque creo que son hermanas, son visiones. Es como si yo le dijera que usted va en un camino de ida hacia una ciudad
y yo le pido que me describa qué vio en el camino, pero luego le pido a otro que describa que salió por el mismo camino y volvía de la ciudad. Y me describe lo mismo pero con otro ángulo. Creo que ambas son hermanas y son correctas. A ver, técnicamente, debo decirle casi teológicamente que por ahí es aceptable técnicamente la palabra santidad progresiva, aunque lo que hemos recibido es santo desde el primer momento. Es el Espíritu Santo y no es que Él tenga que ir, como diríamos, perfeccionándose. No, al contrario, va en nosotros produciendo. Entonces, pero la mirada desde el punto de vista de Dios o espiritual, si usted me permite, ya no tan técnica, a mí me gusta pensar que Cristo se está completando en nosotros, menos de nosotros, más Cristo, y diría Esclavo, nuestro hermano de España, él diría, a mí me conviene menguar y a él crecer, dijo Juan el Bautista y le cortaron la cabeza. Él lo sabe decir para dar a entender que vamos menguando hasta que ya no pensamos más nosotros y somos nosotros eliminados como nuestros propios criterios, pensamientos y todo, y ya es Cristo en nosotros reinando. Así que me gusta la idea de Cristo completándose en nosotros. Pero debo entender que técnicamente o teológicamente también se lo ve y es correcto decir esa santidad progresiva o que va progresando en nosotros, ese carácter que se va progresando, porque la santidad aquí, hagios, progresando significa un completamiento de algo, significa que nos va librando, que se va limpiando hasta que llega al punto de que lo que está limpio y santo se consagra voluntariamente. Ahí está la lucha por rendirnos. Ese vaso que ha sido limpiado, de tal manera, en un momento, ese vaso voluntariamente se rinde para, ¿cómo era, Laura? Para servirle, se rinde para brindar perfecta satisfacción. Para brindar perfecta satisfacción al que lo limpió. ¿Ve? Entonces, sí, usted puede elegir, mi hermana. Técnicamente, es una santidad que va progresando en su vida. ¿Sí? Ahí va. Pero espiritualmente puedo verlo desde allá, desde cómo ve Dios hacia nosotros, ve a Cristo completándose en nosotros. Creo haber respondido, espero que bien, mi hermana. Quedan 15 alumnos ahí, a muchos se les ha terminado los datos, la internet, o se fueron a cenar ya, Me parece, me voy a ir a cenar esta noche. Así, adelante, cambio, ya estoy cortando la transmisión por vía Facebook y volvemos en 10 minutitos más o menos. ¿Qué hora tenemos, Lauri? 9:38. Ah, bien, es el horario que más o menos... Léeme, por favor, el mensajito de Lee Rodríguez, esperad por si entra alguien más a opinar, y si no, ya me lee el mensajito. Ah, ¿lo leímos ese? Sí. Ah, bueno, adelante entonces, hermana. ¿Alguno más en la sala? Aquí de serio, en vivo, o ya estamos haciendo el corte, cambio. Muy bien, no tenemos más entonces ahí mensajitos, los que saludamos hoy, los pastores. Bueno, amén, pastor, amén. Adelante, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta. Bien, hermana Adriana ahí. Bien, hermana Adriana, bueno, ¿qué le pareció la respuesta? ¿Cómo lo vio? ¿Le dejó algo a usted ahí nuevo? ¿Le dejó centrado? ¿O cómo lo ve? A ver, deme su opinión. Cambio. Adelante, hermana Adriana, no sé si me escuchó, cambio. Ahí, la hermana Adriana, es una pregunta muy interesante, muy aguda, que muchos a veces se preguntan cómo verlo, porque a veces... ¿Cómo no? Va aclarando el libro de Hebreos, desde el principio, como lo va usted señalando, ¿cierto? Viendo ya no como en oscuro, ¿no? Sino ya más claro todo esto. Y ese Bien. punto donde usted estaba hablando, donde se peleaba, ¿cierto? ¿Quién era? No me acuerdo el nombre. Abraham, no es Abraham, era Jacob. Jacob, ¿cierto? sí, Jacob. Peleando por una bendición. Uh-huh. Entonces es muy interesante que usted aquí siempre está ese punto de que tiene uno que pelear por la bendición. Uh-huh. Entonces de ahí sale
el hecho de que el cristiano muy sufrido, ¿no? Sí. Por alcanzar las bendiciones, alcanzar las bendiciones de Dios. Entonces, pues siempre estamos sufriendo por nuestras fuerzas y en nuestras fuerzas, ¿no? Entonces sí me sorprendió el punto de que no es esa la temática de ese versículo, ¿no? Bien. No, es al contrario. Qué interesante, pastor, siempre se aprende algo nuevo. Muy bien, muy bien. Muy bien, hermana Adriana, diría un predicador del siglo pasado, esa pelea estaba arreglada. Ya estaba escrito que ganaba Jacob y que aquel personaje que pelea con él quería cambiarle su nombre y dejarle una marca, quería que lo abrace y no lo deje ir para entonces llevar adelante el plan maravilloso que tenía. Esta pelea estaba arreglada. Es como cuando Pablo dice, nosotros ahora en Cristo somos no vencedores, somos más que vencedores, porque otro venció y nos regaló la victoria a todos nosotros. ¿Qué hicimos? Nada, solamente creímos y por esa fe nos contó como justos y nos justificó para hacernos parte de su familia. Maravilloso el plan de Dios. Bien, nos quedamos en esta parte práctica que al final es rendirse, es entregarse y tener la manifestación de Dios también con nuestros hermanos, con la congregación, mantenernos congregados, un montón de cuestiones que nos van a mantener aquí. Este capítulo 10 al final, una seria amonestación contra la apostasía, como siempre acostumbra, porque vuelve por allí también en el capítulo 12 otra vez. Aparece siempre eso tan importante, porque a mayor oportunidad y bendición, más responsabilidad y más serio el trato si nos volvemos atrás. Muy bien, ya nos vamos al corte aquí. Dios les bendiga. Nos encontramos en unos minutos más para terminar la clase de Hebreos Tabernáculo, ya capítulo 10 cerrando, capítulo 11, que es muy, muy interesante para verlo. ¿Sí? ¿A las 10 justo? A las 10 justo estamos nuevamente aquí. Dios los bendiga, tomen su tecito, un respiro, repasen allí en casa donde están. Dios los bendiga, nos encontramos en un ratito. Bendiciones para todos.